Proyecto Esperanza. Mis disculpas. Quiero saludar a la gente de Morena, a todos, a su presidente, al presidente de México, a todos los compatriotas latinoamericanos que luchan por un sueño utópico de una patria mejor. Y apenas quisiera señalar que en realidad eso que se llama neoliberalismo, de neo no tiene nada. En realidad no es otra cosa que una viejísima propuesta, incluso que viene de atrás y poco tiene que ver con la democracia. Tiene que ver con la economía, pero han teñido las cosas de tal manera que parecería que liberalismo y democracia son caras de la misma moneda, y la práctica y la experiencia ha significado y ha demostrado que cuando el liberalismo económico se siente en dificultades, no tiene ninguna clase de prejuicio de desprenderse del liberalismo político. Por lo tanto, eso de neo no lo llevo. Pero también hay que reconocer que estamos entrando en una época desafiante, con una explosión tecnológica. Y cabe en esta pregunta: ¿la inteligencia artificial trabajará para la liberación del hombre o la inteligencia artificial será un instrumento de sometimiento del hombre? Nuestra época, porque este neoliberalismo viene con otros acicates, el desarrollo espeluznante de la empresa transnacional, que está por ahí, que tal vez significa 2/3 del comercio mundial, que no tiene himno, que no tiene bandera, pero que tiene un precio creciente en las decisiones, y toda concentración económica significa a la postre influencia política determinante. Y quisiera señalar que el otro signo de nuestra época es la creciente desigualdad, que arranca con esas reformas fiscales conservadoras de la década del 80, donde en términos redondos, desde el punto de vista impositivo, el gran capital, el impuesto a la renta, los impuestos a la herencia, significan prácticamente la mitad de lo que se pagaba entre 1932 y 1980. Grosso modo, el alivio fiscal al capital ha sido un motor probablemente que empujó en forma espeluznante a la concentración de la riqueza. La empresa transnacional ha creado el basamento de este mundo globalizado y necesita que se tomen medidas a su favor. Y en nuestra área, América Latina particularmente, hay un acorralamiento de las burguesías nacionales que tienden a saltar al rentismo porque lógicamente no pueden competir con el peso transnacional. Y entonces no solo ya tenemos capitalismo, tenemos parasitosis, porque se acude, hay cosas que son inexplicables. Nuestro pequeño país tiene 24.000 millones de dólares afuera
que no se colocan en el Uruguay. Pero naturalmente, no hay espacio, porque las burguesías nacionales saltan al rentismo, saltan a los bonos. Entonces, lo que tenemos por delante es una épica. El progresismo en América Latina ha logrado algunas mejoras en el reparto, pero no ha cambiado lo esencial. En realidad, tenemos que luchar por revalorizar el concepto del Estado, luchar por un Estado responsable de las cuestiones sociales, porque se puede poner en duda el porvenir de la humanidad con respecto a la evolución del capitalismo. Pero hay una humanidad real, inmediata, que nos obliga a pelear, aunque más no sea por mitigar en nuestra América Latina, porque sería una inmoralidad comer y dormir bien y poder leer y pertenecer a los círculos de clase media relativamente acomodado y despreocuparse de la suerte de las grandes masas en nombre de un hipotético cambio que algún día vendrá. Por eso tenemos que luchar con todas las limitaciones por mitigar, porque la vida es una y se va. Segundo, pero a su vez tenemos que tener claro que hay que pelear por revalorizar el papel que cumple el Estado en una sociedad. Segundo, en la construcción del propio Estado. Tercero, en la construcción de bienes públicos. Y cuarto, entender que la fiscalidad en una sociedad es una herramienta también no solo de lucha, sino de transformación. No es posible esta actitud fiscal regresiva que está determinando que en los hechos los más fuertes económicamente pagan menos y sobre todo, en alguna medida, las multinacionales para sentarse en nuestro país exigen condiciones e imponen condiciones que significan costos gravosos para nuestra sociedad, incapacidad de poder competir aún en cuestiones elementales de nuestras formas tradicionales de economía. Por lo tanto, el desafío ecológico que está planteado por delante también nos obliga a pensar, primero, necesitamos Estado fuerte, que gaste mucho en enseñanza, que pueda invertir mucho en investigación, y para eso creemos que tenemos que aprender de algo que está pasando lejos de nuestro territorio. El Estado no debe de quedarse solo con los recursos de la fiscalidad, sino que tiene que transformarse en socio con determinadas actividades económicas y cobrar dividendos. Hay que poner a que el capitalismo cuide los medios del Estado y los multiplique, porque de lo contrario el techo fiscal de nuestros recursos no nos permiten hacer frente a las dificultades sociales que existen. Creo que si China lo está haciendo, con mayor razón la tenemos que hacer nosotros, los subdesarrollados. Si el Estado tiene dificultades de ser gestor porque se burocratiza, el Estado puede ser un banco inversor junto al capital privado nacional, dándole espalda y recoger dividendos. Y esta es una idea que hay que pelearla primero en la cabeza,
porque con estados pobres no podemos tener políticas sociales, políticas de enseñanza, políticas de sanidad. Mientras que el mundo rico está envejeciendo, pero está envejeciendo luego de ser rico, nosotros estamos envejeciendo siendo pobres. Nuestro punto de partida es diferente y los desafíos que tenemos son distintos. Como tal, tenemos que utilizar también el capitalismo para que nos aporte recursos, cuidando su espalda, pero no pidiéndole al capitalismo lo que jamás va a hacer. Los problemas sociales no son del mercado, son de la sociedad. El mercado jamás los va a enfrentar. Y sabemos que cada crisis económica, los costos sociales llevan un tiempo mucho más largo que el reflote de la propia economía. Creo además que desde el punto de vista de la ecología y del medio ambiente, lo que se llama izquierda y mundo progresista tiene que encabezar una revolución de carácter cultural. Es mentira que la humanidad puede seguir despilfarrando y despilfarrando para acumular riqueza y que al planeta no le pase nada. Eso es una mentira. No hay espacio arriba de la tierra para que las masas africanas puedan vivir como vive el pueblo norteamericano o la Europa rica. El mundo no resiste semejante despilfarro. No quiere decir que no existan recursos para que se pueda vivir con dignidad. Y hay una batalla que es de carácter cultural. La sociedad consumista es la mayor barrera que tiene el capitalismo hoy, porque está metido en nuestra casa, en nuestro hogar, en todas partes, en nuestras relaciones subjetivas. Si la izquierda quiere cambio, tiene que darse cuenta que si no cambia la cultura, tampoco cambia nada, porque estamos esclavizados por un sistema que nos hace determinado al Dios mercadería. Por lo tanto, hay una batalla en lo inmediato de luchar por mitigar, que es lo que hacemos. Pero hay una batalla de largo plazo que significa un cambio civilizatorio. No podemos en la izquierda soñar con cambiar el capitalismo si no empezamos por cambiar los valores que mueven nuestra conducta y nuestra cabeza. Esto es mucho más profundo de lo que parece. Y como tal, significa un compromiso de construcción política, porque los esfuerzos son colectivos. Los líderes no cambian la historia, lo que cambian la historia, influyen en la historia, es la gran fila de indios. Por eso hay que construir fuerzas políticas y como tal, revalorizar el Estado, construir fuerzas políticas y comprometer la vida en esta causa. No es para pasar el tiempo. Gracias. Proyecto Esperanza.